Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a un nuevo video. En este video vamos a ver lo que son los métodos extensores. Voy a crear una aplicación de consola de NetFramework. Voy a darle siguiente. Voy a colocarle demo extensores y crear. Aquí ya tengo mi código. Voy a hacerlo más grande. Entonces, ¿qué son los métodos extensores o los métodos de extensión? Estos métodos nos van a permitir agregar nuevas funciones o nuevos métodos a las clases o a los tipos que ya existen en nuestro código sin necesidad de crear un nuevo tipo derivado, por ejemplo, hacer herencia para agregar nueva funcionalidad. O, por ejemplo, si no tenemos el código fuente y solo tenemos el programa compilado, y no necesitamos tenerlo realmente para hacer una modificación. Si nosotros conocemos los métodos extensores, podemos crear un nuevo método y agregárselo a algún tipo, alguna clase y que funcione sin ningún problema. Un método extensor tiene el mismo aspecto que un método estático y la única diferencia es que en el argumento que recibe se le coloca la palabra this, pero vamos a verlo con un ejemplo para tenerlo más claro. Entonces va a ser más fácil que lo veamos en un ejemplo ya aquí en código. Para que nosotros podamos hacer un método extensor, tiene que ser un método estático. Por lo tanto, aquí en este proyecto yo voy a agregar una nueva clase y le voy a llamar extensores o algo así. Entonces, esta clase va a ser public y va a ser static. Y a partir de aquí voy a crear nuevos métodos. Por ejemplo, voy a crear un método que sea public static, que devuelva un entero y que se llame, por ejemplo, contar palabras. Y la diferencia con un método estático normal es que aquí debemos de colocarle this y luego el tipo de dato que vamos a usar. Entonces voy a ponerle string, por ejemplo, y el nombre del parámetro, del argumento, que es cadena. Esto tiene que devolver un entero, así es como yo lo declaré. Entonces, para devolver el número de palabras que tiene una cadena, podemos hacer un return. Hacemos a la cadena, le hacemos un split, que es convertirlo a un array de caracteres que estén separados por el espacio. Y de ahí sacamos el tamaño de palabras que tiene. Y de ahí hacemos un len para saber en cuánto se dividió esa cadena y ya obtenemos el número de palabras que tiene esa cadena. Algo importante que hay que ver aquí es este this. Y en un método extensor, este this hace referencia a que va a pertenecer al tipo de dato que se está pasando como parámetro. Es decir, que este this le está diciendo a C Sharp que este con tal palabras le pertenece a esta misma variable que estamos pasando como argumento. Vamos a verlo para entenderlo mejor. Aquí en nuestro programa vamos a hacer un console write line vamos a declarar una cadena. Hola mundo cruel. Aquí directamente podemos hacer el total de palabras de esta cadena. Bueno, aquí me faltó signo de pesos para hacer interpolación de cadenas. Es, y si hacemos cadena punto, como es un string, aparece aquí contar palabras, que es el método que nosotros creamos. Y hay que cerrarlo con estas comillas. Cadena ya tiene ahora este método extensor que se llama contar palabras porque nosotros agregamos este this en nuestro método estático, por lo tanto, todos los tipos que sean string van a tener acceso a este método que es contar palabras, que va a devolver pues la cantidad de palabras separadas por espacio. Para ver este ejemplo funcionar, voy a hacer un console read key y si no está aquí como proyecto de inicio, yo lo establezco y le voy a dar iniciar. Entonces, el total de palabras de la cadena Hola Mundo Cruel es 3. Entonces, pues no parece muy útil así, pero por ejemplo, voy a copiar aquí un código que encripta en MD5 y voy a pegarlo. Va a ser estático, string, encriptar a MD5, hacemos this string y el parámetro que es la cadena. Y esto me va a pedir que
haga el using pues, de este namespace donde se encuentra esta clase para poder encriptar en MD5. Básicamente este código lo copié de internet y lo que hace es pues encriptar esta cadena, pero como estoy ocupando this, cualquier cadena que yo tenga en mi programa va a tener acceso a este método extensor de encriptar. Entonces, si yo aquí hago un console write line, pero ahora voy a imprimir la cadena encriptada, puedo hacer que cadena.encriptar md5 sea posible y cuando ejecuto, pues ya tengo aquí la cadena encriptada sin hacer más que un método extensor. Esto es importante. Esto es muy útil cuando queremos crear un encriptador y desencriptador. Lo hacemos con una clase estática en un método extensor y tenemos funcionalidad extra para todas las cadenas de texto que querramos. Entonces, voy a agregar ahora para demostrar algo más padre que se puede, por ejemplo, voy a agregar una clase persona para demostrar que, bueno, los métodos extensores no nada más se pueden usar en cadenas o en tipos primitivos, sino también en tipos complejos, como una clase, incluso una interfaz. Pero bueno, vamos a crear una nueva propiedad a esta clase que sea nombre y ah, puede ser edad. Ya tenemos aquí una persona. Podemos venir aquí a nuestro programa y crear una persona, más bien crear una lista de, de una persona y bueno, vamos a llamarle lista. Tenemos una lista de persona y vamos a hacer un add en new persona, abrimos paréntesis y abrimos llaves y agregamos un nombre y una edad. Entonces, imaginemos que tenemos aquí esta lista de personas y queremos obtener la información de, de cada una de las personas en esta lista, pero nosotros no tenemos ningún método, ninguna función que nos dé esa información y tampoco tenemos acceso al código pues, de esta clase como tal o simplemente es una clase sellada. ¿Qué podemos hacer? Bueno, venir aquí y crear un otro método estático que devuelva, por ejemplo, un string y que se llame getInformación y que reciba a una persona y que se llame, pues sí, persona. Y entonces simplemente que haga un return de una cadena. Y esta cadena puede ser que, vamos a abrirlo entre llaves, persona.nombre y persona.edad. De esta manera ya tenemos este get información en cada persona de nuestra lista. Podemos hacer un for each por cada ítem en la lista y hacer, por ejemplo, un ítem punto get información. Y como podemos ver, este get información no existe. Si vamos a la definición, no está en la clase persona, la tenemos en nuestra clase de extensión con un método de extensión y pues sin tocar a la persona. Entonces vamos a ejecutar esto y ya está obteniendo la información de cada persona. Pero algo interesante que podemos notar aquí es, por ejemplo, podemos venir aquí y al final de cuentas, get información nos devuelve un string y el string tiene un contar palabras como método extensor y un encrypta md5. Entonces podemos venir aquí y decirle a get información punto encripta a md5 y cuando nosotros ejecutemos esto va a venir encriptado directamente. También podemos venir directamente aquí y decirle contar palabras porque todo esto sigue siendo un string y pues ahora me devuelve 1, 1, 1. Entonces,
Este es un ejemplo muy rápido de cómo es que funcionan los métodos extensores. Hay que tener cuidado también de cómo los usamos, porque podríamos empezar a distribuir nuestro código a través de diferentes clases de extensión y caeríamos tal vez en un poco de confusión cuando querramos darle mantenimiento a alguna clase, porque podríamos tener separado por todo el proyecto varias clases de extensión, entonces también hay que saber dónde utilizarla. Y vamos a ver algo bien rápido después de este for each. Si nosotros declaramos, por ejemplo, una lista de chars y bueno, no, ahorita no voy a ingresarle datos, en realidad solo quiero declararla. Si nosotros no tenemos link queue a nuestra lista de chart, tenemos algunos pocos métodos como len, clone y algunos por aquí, pero ¿qué pasa si agregamos link queue? Si nosotros agregamos LinkQ a nuestra clase, entonces LinkQ le extiende bastantes métodos a nuestras listas y entonces vamos a encontrar otros métodos como select, como where, como filter default. Algo interesante que podemos hacer una vez que declaramos esto, voy a hacer un select, aunque no tengo datos, simplemente para hacer un ejemplo. Por ejemplo, que me devuelva todos los espacios en blanco. Esto. Y luego, si voy a la definición de este select, de LinkQ, me voy a dar cuenta que este namespace LinkQ es una clase estática que contiene bastantes métodos extensores. Cada uno de ellos, cada método de aquí, extiende funcionalidades a nuestras listas. Entonces, si vamos aquí a la definición, tenemos un método static que devuelve una lista, un enumerable, pero que recibe también un enumerable y lo sabemos que es extensor porque tiene la palabra this. Y pues ahí está. Ahora ya tiene sentido cómo es que LinkQ al importar el namespace, nos agrega nuevos métodos para trabajar, por ejemplo, con listas. Y bueno, pues es algo que quería enseñarles como curiosidad. Y es así que existen estos métodos extensores en C Sharp y los estamos utilizando la mayoría del tiempo, incluso sin darnos cuenta. Y bueno, pues hasta aquí vamos a dejar este video. Espero les haya servido, espero hayan aprendido algo y se lleven algo nuevo. No olviden suscribirse porque cada semana tenemos nuevo contenido y nos vemos en un próximo video.